Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. Aquí está el maestro Briceño de nuevo con ustedes, en bendición, presentando, como siempre lo he dicho, y exponiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que está escrito en el texto sagrado. Y tuve una controversia, o debo decir, hubo una controversia de una persona para conmigo, porque nunca yo me he defendido, estoy seguro de lo que estoy enseñando. Y estoy seguro de la autoridad que el Eterno me ha dado. Y tuve una palabra de una persona que me dijo, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Y le dije que sí, sí. Me preguntó, ¿usted es Dios? Le dije que no. Y me dijo, ¿cómo es que usted dice que tiene la verdad absoluta? Y le respondí, el problema es que no supiste hacer la pregunta y no entendiste la respuesta. Si me hubieses preguntado que si yo tengo toda la verdad absoluta, te digo que no, porque toda la verdad absoluta la tiene Dios. Pero si lo que estoy enseñando no es la verdad absoluta, parte de ella que Dios se encarga de iluminarla, de presentarme la iluminación de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. Si no tengo la verdad absoluta, la verdad verdadera, pues yo estoy conduciéndolos a ustedes a un camino divergentes, falsas doctrinas, para ustedes contar. El trabajo de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es perfeccionar a los santos. Y el único elemento que tiene el ministro, el agente, es el Espíritu Santo, pero el único elemento que tenemos nosotros como ministerios para perfeccionar a los santos es el texto sagrado. El texto sagrado. El libro de Dios. Esto que está acá. Y siempre me he cuidado. Tengo ahora acá mi hermano Teodoro Castillo. Él fue uno de mis discípulos en mi escuela en Venezuela. Señor. Estuvo conmigo en el estado de Bolívar, la ciudad de San Félix. Me acuerdo, estuviste conmigo en la escuela. Y mira, nos conseguimos acá. Es un hombre muy preparado. Él representa el ministerio conforme a su corazón. Él es novelista venezolano. Pronto va a salir tu novela, sí, me dijiste. Sí, mi primera novela. ¿Tu primera novela? Sí, bueno, ya hay en proyecto hasta 2 novelas más, pero la primera sale en mayo, con el mismo nombre, Conforme a su corazón, una ficción, una novela, una ficción bíblica basada en la vida del rey David. Pero creo que la inspiración del Espíritu para añadir a las Escrituras se acabó. Pero sí creo que Dios puede inspirar a hombres a escribir libros, a pintar cuadros, a exponer poemas. Yo creo en esa inspiración. Que el Espíritu Santo ya no va a inspirar a nadie para añadir a las Escrituras. Pero sí creo que la inspiración del Espíritu continúa. Y creo que lo que estás haciendo es producto y resultado de una inspiración del Espíritu. Y también es traductor e intérprete de los idiomas modernos, lo que es el inglés, el francés, llevado al español. Aquí tenemos a Teodoro Castillo. La gloria de Dios, sí, señor. Para entrar en el tema que quiero conversar con tu persona, porque escuché algo por allí de tu persona. Diste un comentario que veo que no voy a decir la única, pero sí una de las muy pocas personas entre lo que llaman un grupo minúsculo, de dar un comentario acertado, preciso y conciso de lo que está escrito en Malaquías 3 en relación al diezmo, porque eso lo he expuesto
lo he llevado a la pantalla, lo he llevado a las redes, lo he enseñado. Y he sido atacado como no tienes una idea. Claro, quien me ataca lo está haciendo porque lo que estoy exponiendo son verdades inconvenientes, esas verdades que no les conviene. Más que todo aquellos que están manipulando, intimidando, controlando al pueblo de una forma u otra, atracándolo a Biblia armada, descontextualizando el texto sagrado, claro, dejándose guiar también por lo que está escrito, lo que Casidro de Reina y Cipriano de Valera hicieron, lo que hizo San Jerónimo de Estridón en su Vulgata Latina, entre otras versiones, dejándose llevar por eso, pero que no fueron al fondo a estudiar la verdad, tal como se escribió, cómo está eso escrito en el texto original, en el hebreo, cómo se escribió en el Nuevo Testamento en griego, cómo se tradujo del hebreo a la versión, la Septuaginta, ¿no? Y cuando te escuché ese comentario, dije, mira, espérate, este hombre está en el blanco, este hombre como que está en la línea. Entonces, quisiéramos que entráramos en eso, pero primero antes, ¿cómo te está yendo aquí en Dallas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, brevemente, porque brevemente. el tiempo se nos va. Sí, sí, bueno, primeramente saludar a toda la audiencia del maestro. Sí, gracias. Salud. Salud, maestro. Primeramente, pues saludar a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Sinceros hijos de Dios que escuchan desde siempre al maestro, incluyéndome. Muy complacido, muy agradecido de Dios de estar aquí contigo, maestro, conocer tu espacio y ser invitado pues a este programa que pues tantas miles de personas tienen la oportunidad de escuchar. Para mí es el honor tenerte acá. Gracias, maestro. Para mí es el honor. Es recíproco, recíproco. Sí. Sobre todo, bueno, cuando pues siendo tu estudiante desde antaño, comienza el Señor, tengo que decirlo, comienza el Señor a hacer una obra en mí en cuanto a muchos pensamientos, a reconsiderar muchas cosas que nos han enseñado desde siempre. Y mucho de eso comenzó en mí muy temprano, escuchándote a ti tus enseñanzas. Sé que enseñas por la palabra y basándote en la Biblia, en el dar, en que toda bendición hay en dar y que Dios bendice cuando damos. Así es. Más que en recibir, como lo dice el mismo texto. Es principio inspirado por Dios, lo sabemos. ¿Dónde encuentro yo problema ahorita, maestro? Más allá de lo que vamos a compartir hoy, pues de lo que se ve en el texto como tal, lo que dice el texto y lo que no dicen los textos más antiguos, es el hecho de tener que mencionar a Dios, el hecho de tener que meter a Dios cuando queremos o necesitamos dinero, y que esta práctica no es moderna, esta práctica es el común de la humanidad. Desde que hay humanidad hay economía, y hay proceso y hay comercio. ¿En qué se dieron cuenta los primeros líderes religiosos de la humanidad desde antaño? En que, bueno, diciéndole a la gente que Dios exige, que es Dios el que exige que tú traigas una cantidad como tal de dinero, sea un 10, sea un 20, sea un 30, sea un 40, porque es Dios el que lo dice. Ahí yo puedo controlar a la gente. Ahí yo puedo controlar a la gente y decirle, es Dios, tienes que hacerlo porque es Dios. Pero sí, disculpa, Teodoro, sin dejar de entender que sí fue Dios el que impuso, porque sí fue impuesto, era un impuesto, ni siquiera se consideraba un deber, no solamente se consideraba un deber, sino una obligación, de que las 11 tribus restantes de Israel deberían traer el diezmo para el sostenimiento de los levitas, no de los sacerdotes solamente, de la tribu de Leví. Sí, su esposa, sus hijos, todos. Porque no era como me cuentan, que los sacerdotes, los 72 sacerdotes que habían, eran los que se apoderaban del diezmo. No. Los 72 sacerdotes solo tomaban el diezmo de diezmo, porque Aarón tomaba el diezmo que las demás tribus traían y le daba el 10% a los sacerdotes, incluyéndose él, y el otro, el resto, que podemos decir el 90%, de ese 10% eran para sostener las viudas pobres y menesterosos de la tribu de Leví. O sea, no todos eran para los sacerdotes. Ya. Sí, es curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a entrar en el terreno de que al decir de que Dios, que hubo un tiempo en que Dios no lo impuso, en que Dios no lo decretó con esa finalidad. Pero ¿qué de allá
¿Qué de lo que está en Malaquías 3:10? Que lo vamos a discutir eso, o no discutirla, vamos a disertar. Sí. ¿Qué es lo que está escrito en Malaquías 3:10? Es una verdad. ¿Cómo se escribió en el texto originalmente? ¿No? Porque no hay textos originales, pero hay copias de los textos originales. Pero ¿cómo se escribió en sí? ¿Cómo está escrito de verdad eso? ¿No? Sí, Acercamiento, textos acercados a un original. Correcto. ¿Cómo se escribió en sí? Entonces, porque el maestro Briceño ha sido atacado, ¿en qué sentido? En que lo he presentado, que el diezmar no aparece en la Biblia en forma imperativa ni impositiva. Como mandamiento, no lo impuso ni lo expuso Jesús. Y no me vengan con el texto cuando dice vosotros diezmáis la menta, la energía y el comino y olvidáis lo más importante, la misericordia, que es el amor. Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, ves que no hay que dejar de diezmar. No, espérate. Me está sacando el texto de su contexto. Jesús no lo impuso, no lo expuso, los apóstoles no lo impusieron, no lo expusieron, no quedó plasmado en el texto sagrado como mandamiento donde me aparezca, porque Pablo sí te habla de ofrenda, los apóstoles hablaron de ofrenda, los que escribieron hablaron de ofrenda, pero no hablaron de un tal diezmo en forma impositiva. Sí. Yo siempre le digo a la gente, si usted quiere tomar el término 10 o el 10% para de allí hacer una meta y comenzar a dar, pues hágalo. Pero no se sienta usted obligado, ni amenazado, ni intimidado, ni controlado por nadie, porque eso no lo dice la Biblia. Pablo no habló de diezmo. Y una de las razones que yo sé, bíblicamente hablando, que Pablo no habla de diezmo, es porque Pablo sabe que fuimos comprados con precio de sangre y que Dios no se merece el diezmo, sino el cientésimo. Es lo que iba a decir. Todo el dinero, todo el dinero que nosotros... Oigo, todo el dinero nuestro no es nuestro, porque ni nuestra vida es nuestra, ni nuestros hijos son nuestros. Este escritorio no es mío, todo lo que está aquí no es nada, todo es de Dios, fuimos comprados con precio de sangre. Señores, Pablo no habla de diezmo porque él sabe que todo, por eso Jesús le habló al joven rico, digo, vende todo, no le exigió el diezmo, vende todo. Jesús tomó un pedazo de grasa y se tiró para allá. Véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Por qué no le exige el diezmo? Porque a Jesús no le llama la atención, no le llama la atención en el aspecto negativo y censura a aquella mujer que dio solamente las dos blancas. Porque nada más que Jesús se admira no del porcentaje que la mujer dio, sino del motivo que tuvo para dar. Y Pablo el texto dice que él dice con su boca, ¿verdad? Atribuida a ese maestro, con su boca, ella dio más que todo. O sea, mira el punto de vista de este, ¿verdad? De este maestro no, Jesús. Por favor. Ella dio más que todos ustedes. ¿Cómo así? Si yo di 3 kilos de oro y lo traje aquí, ella solo trajo 2 moneditas porque ella no dio de lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía, dio más que todos ustedes. El motivo, ¿no? Ahora, vamos a lo que está escrito en Malaquías 3:10. ¿Cómo se escribió? ¿Qué versión es esta? Que me traí. Esta versión es la nueva versión internacional. Quizás la versión bíblica más leída hoy por hoy, por la mayoría de la iglesia cristiana a nivel mundial en español, y aún en inglés, en francés, en cualquier idioma moderno, sea la nueva versión internacional. Ya. Y aquí tenemos la afamada. La Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, la 1960. Cipriano de Valera. La revisión la hizo Cipriano de Valera y la escribió fue Casiodoro de Reina. La famosa Reina Valera 1960, que todavía pues muchos la leemos, la tendrá usted en su casa también a lo mejor. Pero la primera Biblia que se escribió en español y se editó en español la hizo Casiodoro de Reina, pero fue la Biblia del Oso, ¿no? La Biblia del Oso es la primera. La Biblia del Oso es la primera que escribe, que traduce desde el griego y desde el hebreo a Casiodoro de Reina en el siglo XVI, los años 1500, se cree, ¿no? Comenzando el siglo XVI, los años 1500, Casiodoro de Reina la traduce lo que se tenía, lo que había compilado, porque se dice, pues, tantas cosas que se dice sobre Casiodoro y sobre su traducción. Unos dicen que tradujo desde el trabajo compilado por Erasmo de Rotterdam, el llamado Texto Masoreta, el famoso Texto Masoreta, que hoy por hoy se dice que se tiene con
que imprime todavía las Sociedades Bíblicas Unidas en cualquier idioma del mundo. Unos dicen esa versión, otros predican que Casiodoro de Reina tradujo directo desde el griego y desde el hebreo. Sea como sea que haya sido. Habla de la versión de Rotterdam también. Sí, cuando decimos que la versión que tenemos hoy en día, la Casiodoro de Reina 1960, o basándose en la del Oso, él la denominó así, la Biblia del Oso, por los textos ilustrativos, los dibujos ilustrativos que le por el oso que está tomando miel de un panal, y eso tiene un mensaje figurativo. Sí. Eso tiene un mensaje, él lo hizo a propósito. Es el oso que representa la miel y que representa las avispas que pican o encajan sus aguijones a los que tratan de tomar la miel que representa la palabra, y el oso representa un pueblo hambriento. Porque la Biblia fue escondida al común, al plebeyo, al populacho. Solamente se leía en las catedrales en latín. De la versión... la masorética la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Entonces, cuando él toma... Porque él era al latín por Jerónimo. Jerónimo de... Tú me decías el nombre. De Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón. Traducida al latín por Jerónimo de Estridón. Años 300 y pico después de Cristo. Que dicha versión fue instada por el catolicismo romano, por más que todo por San Agustín, y está inspirada en la filosofía platónica. Sí, señor. Ok. Esa versión que tiene más de 3.000 errores y horrores, de allí salieron muchas versiones. Con todo y que Casiodoro de Reina no se apegó a la Vulgata Latina. Yo predico que lo que hizo Casiodoro al inicio no es lo que tenemos hoy en día, para nada. Lo que él terminó, su primera versión, la del Oso, cuando usted compara la del Oso, si la llega a tener, y la compara con la Casiodoro de Reina de ahorita, usted va a ver mucha diferencia. Usted va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí en el camino? ¿Quiénes le metieron la mano a este texto? Porque lo vemos aquí de un modo diciendo muchas cosas, y vemos el mismo texto atribuido a Casiodoro, ¿verdad? En la Reina Valera 1960, tan diferente y sonando tan diferente. O sea, ¿quiénes son los que editan estos textos? Pero con todo y eso, la Casiodoro de Reina también tiene sus errores y sus horrores, sus desfases, como la Septuaginta, que se le añadieron y se colocaron verbos que Jesús nunca dijo, palabras que Jesús nunca expresó, entonces para empeorar las cosas, le colocaron en un tiempo, después de esto le colocaron sus puntuaciones, que las comas, las vocales. Para usted de contar. Sí, sí, señor. ¿Qué dice? Voy a leer voy a leer la versión que está acá. Permítame, por favor, leer la versión. No sé si tienes ahí la... Sí, señor. Aquí está también. Vamos a ver. A ver... Malaquías, la versión Reina Valera 1960. Aquí está, versión de Malaquías, capítulo 3, ¿no? Sí. Aquí dice, vamos a leer el verso... ¿El 6? El verso 7. Comienza en el 6. Vamos a ver del verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí aparece. ¿Sí? Ok. Sí. ¿En qué hemos de volvernos? Entonces dice, robará el hombre a Dios. La palabra robará, y aquí tenemos un problema que solo vas a enseñar tú ahora, lo vas a exponer. Quiero que seas tú el que lo exponga. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice, maldito, que aquí aparece el término maldito, ya lo vamos a explicar, tú lo vas a explicar, que eso no se escribe así. Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, que la palabra no es robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en vuestro casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones. Derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que
Esto, ¿El 10? el 10. Sí, llegué hasta el 10. Hasta el 10. Sí. Entonces dice, fíjate lo que dice. Reprenderé también por vosotros el devorador, que la gente cree que es el diablo aquí, ¿ya? Y que es el devorador, de qué devorador está hablando. Sí, exactamente. Y no destruirá el fruto de la tierra. Está hablando de un tipo de langosta, de parásito. Un animal. Sí. Ok. Entonces dice, reprenderé por vosotros el devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y toda la nación os dirá bienaventurado porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, primero la palabra maldición no aparece, segunda la palabra robarme no aparece, tampoco segundo aparece. El término devorador no tiene que ver. No aparece tampoco. En la otra versión que vamos a estar presentando, que a lo mejor ya cuentan ustedes, la versión de la cuarta edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la versión de la Biblia textual, cuarta edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, a diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son las que editan este texto masoreta, lo venden, ¿verdad? Y con cualquiera que lo haga, ¿verdad? Vendiendo la palabra de Dios, ¿no? Aunque ese es otro tema también. No dice, no aparece tampoco la palabra devorador. Sí, pero hay algo que tenemos que tomemos en cuenta. Uno, la palabra maldición no aparece. La palabra me he robado no aparece. La palabra devorador, aunque está allí, tampoco tiene nada que ver con el diablo. Y no tiene de paso. No tiene nada que ver con el diablo. Porque es que el problema que tenemos, Castillo, tenemos un problema grave. Que agarramos un texto y lo aplicamos a quien no se está haciendo referencia. Por ejemplo, el ladrón, Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El ladrón allí no es el diablo. Jesús no está hablando del diablo. El ladrón allí es el Sanedrín, porque Jesús viene hablando del Sanedrín. Los que vinieron antes que ellos son ladrones y salteadores, hablando del Sanedrín. Está hablando del pastor asalariado y está hablando del pastor que no es asalariado. De eso es lo que Jesús está hablando. Entonces, sacamos el texto fuera de contexto. No el texto, el término. Sacamos el término. Agarramos el término y no lo estudiamos etimológicamente según la hilación del pensamiento. No lo respetamos, sacamos un texto de su contexto, sacamos el texto, el término etimológicamente y ya se lo lanzamos al diablo. Y eso se ha hecho una tradición. Todo el mundo lo enseña, todo el mundo lo, bueno, cuando digo todo el mundo es en un aspecto, sí, pero no lo hago, yo no lo hago, tú no lo haces, mucho que no lo hacemos. Porque la gente son como los pichones de pájaro, comen como los pichones de pájaro. ¿Cómo comen los pichones de pájaro? Con los ojos cerrados y el pico abierto. Lo que le metan se lo tragan, yo no. A mí me tienes que batir bien el chocolate. Vamos a esto. Explícame, yo te voy a dejar para que tú expliques bien, porque lo puedo hacer, pero yo te considero que eres un hombre letrado en esto y quiero que la gente oiga eso de ti, porque no solamente soy yo el del asunto, que lo oigan de ti y que puedan entender que sí conseguimos gente que estudie las escrituras, porque Teodoro Castillo no es un hombre que lee Biblia, él es un hombre que lee para estudiar las escrituras. Una persona que lea Biblia y no estudia es un delincuente, eso no se hace. Vamos a esto, hermano. Explícanos esto. Bueno, primeramente, como ya dijo el maestro, aclarar pues que no estamos en contra. El maestro pues nunca ha dicho eso, yo tampoco. Aclarar que no estamos en contra del dar, ¿no? Del dar para Dios y que cuando vamos a dar para Dios y para su obra, vamos a dar con todo lo que tenemos, ¿no? Cuando se nos vienen textos o escrituras, textos, capítulos, libros, donde se comienza a decir un número puntual porque es este el mínimo número o es este el máximo número, ya comenzamos a pensar en ese Dios, comenzamos a reflexionar en ese Dios. Un Dios que es el que da todo, que es el dador de la vida, que no nos cobra el aire, que no nos pone un impuesto por el aire que nos da, por los hijos que nos da. No va a venir a cobrar un impuesto por mantener, por hacer cual obra. Dios es el dador de todo, es el creador de todo. Dios sostiene todo su mundo, toda su creación, toda su vida, todos sus hijos, sin dinero de nadie. Eso ya lo entendemos, eso no hay que explicarlo, pero es una introducción para poder explicar la diferencia que hay entre tantas versiones bíblicas, y en este caso comparando la que presenta el maestro acá, la Reina Valera 1960, la versión internacional, la nueva versión internacional, quizás la más leída en cualquier idioma hoy por el grueso de los cristianos, ¿verdad? De la cristiandad. Y luego también presentando, como ya algunos quizás han oído y se han dado cuenta y lo han visto y lo han notado,
la cuarta edición de la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, donde el equipo de erudición, el equipo pues editor de esta Biblia, como ya pues ha generado esto bastante debate por las redes, ¿no? Mucha gente hablando de este tema y de esta Biblia. Vemos pues que la versión de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, el equipo traductor, diciendo ellos que basan el texto, mi pastor, en la Septuaginta, un texto que se sabe, una traducción al griego, haya sido una o muchas traducciones al griego de las escrituras hebreas, datando de unos 200 o 300 años antes de Cristo, mucho más antigua, obviamente, de las ediciones masoréticas, ¿no? Que hoy por hoy se siguen vendiendo por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y que no es que se cree, lo demuestro. Se demuestra. Lo demuestro Sí. Que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta. La Septuaginta. Sí, ya el maestro lo ha dicho en muchos videos. Sí, la citan directo, Sí, se sí, sabe. sí. Se sabe estos textos más antiguos, basados en manuscritos más antiguos, y el texto llamado Septuaginta se tiene. Hoy por hoy se tiene en la academia, los eruditos lo tienen, se compara con el texto masorete y se dan cuenta. Y diciendo la Sociedad Bíblica Iberoamericana, basándose y diciendo eso, que esta edición y esta traducción que ellos llaman perfectible, ¿no? La que ellos llaman perfectible es una edición que en la medida que se demuestre más antigüedad en las traducciones, pues es posiblemente más cercano a un original y posiblemente más verdadero en Dios y de parte de Dios para el mundo, ¿no? Se tiene esta traducción de ese mismo capítulo que leyó el maestro, el capítulo 3, del verso 6 hasta el 10. Miren cómo dicen, ustedes la tienen ahí, quien quiera que tenga esta Biblia la puede comprar, no la va a comprar por Amazon, ese es otro tema, ¿verdad? Yo la acabo de comprar. La acabamos de comprar, maestro, no fue por Amazon precisamente. Eso ya dice algo bastante sobre esta sociedad iberoamericana, ¿no? Bíblica. Ya se ve que no es el comercio, que la intención no es el comercio, es otro, ni modo que va a salir gratis, no podemos decir vamos a traer las traducciones más antiguas y va a ser gratis para el pueblo, no se puede obviamente, pero que no es el comercio que se ve cuando hablamos de la venta de la Biblia. Pero es una de las mejores traducciones que tenemos hasta ahora. Sí, porque viene la quinta. Si viene la quinta estoy oyendo que están trabajando con la quinta. Sí, ya están trabajando con la quinta. Y aunque tenga mucha contrariedad y tenga mucha, ¿verdad? La edición cuarta de esta Biblia en español, porque también ya salió esta misma, la Sociedad Iberoamericana también imprime en portugués. Creo que lo hacen en francés también. No sé si lo han hecho en inglés. Pero cuando vemos esta traducción acá, basándose ellos en textos que se saben son más antiguos, el capítulo 6, el capítulo 3, verso 6, comienza diciendo allá en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera dice, ¿acaso robará el verso 8? ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando, dice aquí la Nueva Versión Internacional, allí dice, ¿ustedes me habéis robado? Dice así, el 8, el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Esta es otra versión, ¿verdad? La parecida a esa, la versión internacional, un texto masorético. Ustedes me están robando, dice. Pues vosotros me habéis robado. Vosotros me habéis robado. Sigue el verbo que dice el maestro, es el verbo robar, ok, es una versión, una traducción. ¿Puede de verdad el hombre robar a Dios? Primero por ahí, ¿no? Es lo que se nos prende primero. De verdad se le puede robar a Dios, al que tiene ojos para todo, al que lo ve todo, primero. Después dice y todavía pregunta, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera está bajo gran maldición. Seguimos pensando en ese Dios que maldice. Correcto. Yo lo hago, yo lo haría. Yo no sé si usted lo haría, el maestro sé que lo hace. Bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme esto, dice el Señor, y vean si no abro las puertas. Miren qué curioso acá, porque lo que les queremos presentar acá, también como me decía el maestro, Teo, el verbo maldito, esa maldición activa, no sale ni en la versión internacional, muy curioso, tampoco sale. Mira cómo sale, maestro. En la Nueva Versión Internacional dice, exterminaré a la langosta, no dice por ningún lado, maldito soy con maldición. La Nueva Versión Internacional tampoco lo dice, texto masoreta también. La cuarta edición de la Biblia textual, la cuarta edición, la Biblia textual de la Sociedad Bíblica dice en el verso 10, traed pues todo el producto de la tierra al tesoro y habrá rebusque en él. Luego probadme en esto, dice Jehová Sebaot, si no abriré a vosotros las cataratas de los cielos, derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Por ningún lado.
El verbo maldecir que dice ahí, que leímos ahí, maldito soy con maldición. Con maldición. Y aquí dice, bueno, aquí se dice, la nación entera está bajo gran maldición. Así dice. Ajá. Es una, diríamos maestro, ¿qué dices tú? Diríamos que es una maldición pasiva, porque cuando se dice maldito es activo. Sí. Maldito, eso es una voz activa. Aquí dice la nación. Porque cuando dice maldito está hablando es una maldición activa que nace de una persona, de un ser que en sí puede maldecir, mas no es Dios así. Pero cuando dice la nación está en maldición, quiere decir que fueron ellos los que enterraron en ese terreno, no fue que Dios lo hizo. De paso, de paso, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice el texto? ¿Cómo se escribió esto en el hebreo en sí? En el hebreo muy posiblemente es lo que propone la traducción de la cuarta edición de la Biblia textual, basándose en textos más antiguos. La Septuaginta dice, el 10, traed pues todo el producto. No sale por ningún lado el término maldito, la nación está bajo maldición, ustedes son unos grandes malditos. Léemelo completo desde el 8 dice, engañará al hombre a Elohim. ¿Cómo dice? Me pregunta, ¿engañará el hombre? ¿Por qué no dice robará? No dice robará. No dice robará. Lo que estamos aquí hablando no dice robará por ningún lado. La versión de la Biblia textual cuarta edición no dice robar. Dice, engañará el hombre a Elohim. Maestro ya se está dando cuenta aquí, porque vosotros me habéis engañado. Allá dice, porque vosotros me habéis robado. Es muy diferente. Pero decían que te hemos engañado. Allá dicen que te hemos robado. En que los diezmos y las primicias están aún con vosotros. Solo miráis por vosotros mismos, a mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. No sé cómo dirá ahí cuando dice fin aquí. El 10, que ya es cuando dice ahí, maldito soy. La Reina Valera es el 10. Dice, traed, ¿no? El 10. ¿Cuál? ¿El 10 es el que dice maldito soy? No. ¿Cuál es el que dice maldito soy? El 9. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí el 9, en la versión textual de la Biblia textual, cuarta edición, no dice el verbo maldecir por ningún lado. Ni en voz pasiva, ni en voz activa, ni en ningún lado. No existe, no sale. No hay una maldición. ¿Cómo dice? Ahí. Solo miráis por vosotros mismos y a mí me engañáis. Y la nación ha llegado a su fin. Ya. O sea, eso es egoísta. Está hablando más bien de un egoísmo, no de una maldición. Estamos hablando de que alguien le metió la mano. Sí, ok. A un texto original, maestro, a un texto quizás más cercano a un original, porque se entiende que la Septuaginta es posiblemente el texto más antiguo, ¿no? Le metieron la mano y metieron ahí un verbo como para asustar más al que lee, intimidar, para intimidar más al que lee, para controlar al que lee, para poderse enseñar que esa enseñanza del diezmo viene de Dios, como queriendo, como que también ese es el otro problema. Dios maldice. Ese es el otro problema teológico que tenemos con esos versos en la Biblia. Cada vez que conseguimos maldiciones en la Biblia, tienes que elevarte en ese Dios. Dios maldice con su boca cuando por allá también dice, bendecid al que te maldice. Y eso lo dijo Jesús. Y eso se le atribuye a Jesús. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y si Jesús lo dijo, eso no puede salir de la boca de Dios. Que el hombre entre en un terreno de maldición, por quebrantar principios de reino, principios universales, otra cosa, pero no es que la maldición va a venir de Dios. Que me enferme en un supuesto negado por ser un promiscuo, me pegue un SIDA, en un supuesto negado, eso no va a pasar nunca, gracias a Dios estoy libre de eso. Y me pegue un SIDA, no fue que el SIDA vino de Dios. Eso es producto de una maldición, de un terreno de maldición al cual yo venía caminando. Como maestro, no sale ningún mal de Dios. Dios es perfectamente bueno. Dios es perfectamente amoroso. No hay jamás una maldición en su boca. Los que se rebelaron eran hijos de él. Como que se le revela a usted su hijo. Hermano, hermana, permítame, mi pastor, se te revela un hijo y te diga, me voy de la casa, vas a salir tú maldito, remaldito. No. Aunque hay padres que lo hacen. Aunque hay padres que lo hacen un mal padre. De mi boca no sale. No va a salir jamás de la boca. Yo no soy papá todavía, pero tengo sobrinitos y es como que fueran mis hijos. De tu boca jamás va a salir a lo mejor una maldición a un hijo. Entonces, cada vez que tenemos una maldición en la Biblia, tenemos un problema teológico ahí. Tenemos problemas teológicos en ese pasaje, en ese libro, en ese capítulo. No, y lo otro, Castillo. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.